Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento en formato virtual, organizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en el marco del ciclo de conferencias por los 50 años de su creación. Esta es la cuarta conferencia, Políticas de Regulación, Infraestructura y Competencia, Agenda Pendiente, organizada por el Área de Regulación, Infraestructura y Competencia del SIUP. Para el buen desarrollo de la sesión, mantendremos las cámaras y micrófonos apagados mientras se desarrollan las exposiciones. Para dar inicio, le doy paso a la profesora Joana Camicha Segarra, directora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesora del Departamento Académico de Economía en nuestra Casa de Estudios, para las palabras de apertura del evento. Adelante, profesora. Muchísimas gracias, Alice. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta cuarta conferencia por los 50 años de fundación del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. En 1972, a poco de crear la universidad, también se pensó en el tema de que los profesores también tenían que hacer investigación y se empezó todo un trabajo que fue avanzando en distintas publicaciones de las cuales podemos revisarlas a lo largo del tiempo. Y en los años 90 se formaron áreas de investigación. Una de las primeras fue justamente la que hoy nos convoca, que es el área de regulación, infraestructura y competencia, que tomaba pues uno de los temas fundamentales en lo que se refiere al desarrollo del país, ¿no? El tema de infraestructura. Y hay muchísimos estudios que han hecho sus investigadores sobre, por ejemplo, temas de brechas de infraestructura, sobre temas de competencia, el tema de tarifas, en fin, hay muchísimo trabajo realizado por los investigadores del SIUP y que hoy pues nos han organizado esta conferencia titulada Políticas de Regulación, Infraestructura y Competencia, Agenda Pendiente, que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque nos va a dar luces un poco en cuáles son los temas que tenemos que trabajar para lograr el país que todos buscamos en términos de desarrollo. Así que yo agradezco muchísimo su presencia, estoy segura de que les va a ser muy útil esta conferencia y agradezco a todo el equipo, a todo el área por la organización. Ahora le voy a ceder la palabra al profesor Julio Aguirre, quien es coordinador del área de regulación, infraestructura y competencia de nuestro centro de investigación y profesor asociado al Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias nuevamente y Julio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Joana. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta cuarta conferencia por los 50 años de nuestro centro de investigación. En esta ocasión voy a cumplir el rol de moderador. Contamos con 2 expositores y 2 panelistas. Y la primera presentación, titulada Regulación, Infraestructura y Competencia, aportes a la investigación y políticas públicas, correrá a cuenta de José Luis Bonifaz. José Luis es investigador del SIUP y jefe del Departamento Académico de Economía de nuestra universidad. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Arts in Economics por la Georgetown University y la AES. Adelante, José Luis, por favor, con tu presentación. Gracias, Julio. A ver si puedo compartir. ¿Sí se está viendo? Sí, por favor, pues, considérelo en pantalla completa. Perfecto, adelante. Muy bien, muchas gracias. Es un honor para mí realizar esta presentación del área. Los profesores que conformamos el área somos los profesores Julio Aguirre, José Luis Bonifaz, Enzo de Filippi y Roberto Urrunaga. El índice que les he preparado tiene una primera parte que es una semblanza a Jorge Fernández Vaca, nuestro jefe y creador del área. Luego voy a hablar un poquito sobre el contexto de la creación del área, donde me tocó participar. Y algunos resúmenes, alguna información sobre los aportes del área a la investigación, a la incidencia pública y al sector público en general. Bueno, en primer lugar, aquí tenemos a Jorge en pantalla. Jorge Fernández Vaca y Amozas, le rendimos esta semblanza, creo una justa semblanza,
después de los aportes que dio al CIUP, en particular y en general a la economía peruana. Él estudió pregrado en el Colegio Inmaculada y estudió su bachillerato en la Universidad del Pacífico. Fíjense, era bachiller en Ciencias con mención en Economía. Y luego fue licenciado en Economía algunos años después. Él estudió su doctorado en París, en Economía, eh, en el año 77. Y fue fundador, como vamos a ver más adelante, del área de regulación económica en el CIUP, allá por el año 97, 1997. Él dictó diversos cursos en pregrado y en posgrado. Y en pregrado se especializó en los temas de microeconomía, organización de mercados, pero también dictó temas macro como monetaria, teoría del crecimiento económico e historia del pensamiento económico. Algunos de los profesores que estamos acá fuimos sus alumnos. Dentro de los principales cargos que él desempeñó, él fue director del CIUP entre el año 96 y el año 98. Fue el primer presidente que tuvo el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi. Indecopi se crea en el 92, en julio del 93 y hasta julio del 96, él fue presidente del tribunal en el Indecopi. Fue también asesor del Ministerio de Economía y Finanzas para la desregulación de las tarifas de servicios públicos y durante muchos años trabajó como vocal en el TRAS de los IPTEL, con mucha dedicación, conforme lo veíamos en su oficina y aportando en estos temas. Sus publicaciones pues son bastante grandes, fueron bastante amplias, desde alguna publicación en el ILD en el año 89, y como ven ustedes, algunas publicaciones en el área macro, pero la mayoría de ellas en el área micro. Puedo destacar pues sus tomo 1 y 2 de microeconomía, que es muy usado por nuestros alumnos en pregrado, también como el libro de organización industrial que se sigue en el pregrado de la Universidad del Pacífico. Aparte de estos que son libros que están en la Universidad del Pacífico y que están a la venta, también tiene muchas publicaciones más cortas que mostrar. Jorge, en realidad, fue amigo de nosotros. Y cuando él falleció el 23 de diciembre del 2015, de forma súbita, bueno, esta es una dedicatoria que yo le puse en el Facebook y que quiero compartir con ustedes, recordándolo con mucho cariño. Hoy se fue mi maestro y mentor Jorge Fernández Vaca, Llamosas. Nos deja sus enseñanzas, sus libros, su amor por Francia, su obsesión por la maratón de Nueva York. Él la corrió 10 veces. Sus pensamientos liberales, sus famosas supuestas fallas de mercado, su devoción por la ópera y los Rolling Stones. En el año 97, cuando era director del CIUP, me acogió y creamos junto con otros colegas el área de economía de la regulación. Nos deja muchas cosas, pero principalmente su amistad y su confianza. Hasta siempre, George. Bueno, he querido hacer esta justa semblanza de Jorge Fernández Vaca. De hecho, esto lo hablamos en el área y nos pareció súper necesario, súper justo hacerlo hoy en este evento y recordarlo por siempre a través de sus libros y a través, sobre todo, de su amistad. Ya entrando un poco a la segunda parte de la presentación, quiero contarles el contexto de la creación de los organismos del área. Y una primera cosa que quiero mostrar es cómo ya a partir del año 1992 en el Perú comienzan a crearse los organismos reguladores, UNAS, Indecopi, hasta el año 1998 OCITRAN. Ya en el año 95, Jorge Fernández Vaca con Lorena Alcázar, que también nos acompañó en el CIUP durante pocos años, ya comentaban el tema y ya estaban haciendo trabajos en ese sentido cuando se crean estos organismos reguladores.
Asimismo, el tema de privatización y concesiones fue un tema que en el año 96 ya estaba en boga, se habían realizado 114 procesos de privatización y 7 concesiones. El Decreto Supremo 5996 PCM ya ponía en marcha, a través de ese texto único ordenado, la entrega pues de concesión al sector privado de obras públicas. Entonces, estábamos ya en esa época con organismos reguladores funcionando, con ya varias privatizaciones y concesiones lanzadas al mercado, y con una normativa profusa en términos de promoción de la infraestructura y promoción de la inversión en el sector privado. El organismo o la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, tenía ya o tuvo sus antecesores como la COPRI y la PRONCEPRI, y abajo podemos ver toda la normativa que fue evolucionando desde el año 91, 96, hasta la última, en términos de APP o ley de APP, ese es el decreto legislativo número 1362. Entonces, esto pues motivó que ya, como les decía, en el año 95, 96, existieran proyectos dedicados al área de regulación, infraestructura y competencia. Originalmente, esta área se le denominó área de regulación económica, que luego fue cambiando y cambió el nombre a esta denominación actual de área de regulación, infraestructura y competencia. Ahora, en términos del aporte a la investigación, aquí pues ha sido difícil confeccionar esta lista de publicaciones, principalmente revistas indizadas y libros que han realizado nuestros investigadores del área. Y paso a hacer una rápida descripción de los temas que aparecen allí. En el caso de aeropuertos, ¿no? Se ha investigado acerca del factor X, que es el factor de productividad que fija tarifas en los aeropuertos, pero también se han hecho algunas extensiones a través de la relación entre ser un hub y promover el turismo, a través de la medición de las emisiones de CO2 que tienen que ver con los aeropuertos, o a través del impacto en el empleo. Varias de estas publicaciones han sido publicadas en Journal de Transportes. El profesor de Filippi y el profesor Aguirre han sido muy profusos en esta área. Asimismo, en el caso de puertos, se han estudiado los temas de externalidades negativas, en el caso del puerto de Salaberry, la contaminación o la metodología Price Cap en el caso de puertos. En el caso de carreteras, también han habido investigaciones interesantes, comparar APP con obra pública en términos de accidentalidad, en el caso de carreteras, algunas publicaciones sobre la medición de los beneficios de las carreteras y el impacto de las carreteras sobre las áreas naturales protegidas, el desarrollo agrícola y el financiamiento de estas. En el caso de energía, también es muy variada la investigación. Se han hecho mediciones de eficiencia relativa en el caso de las empresas de distribución eléctrica. Se han analizado concentraciones bajo la ley antimonopolio del sector eléctrico y se ha trabajado el impacto de la electrificación rural sobre la educación, los síntomas respiratorios y los beneficios que han generado estas inversiones rurales. En el caso de agua, tenemos también mediciones de eficiencia relativa de las empresas de agua, estudios de los sobrecostos generados por la no tenencia del servicio de agua potable y alcantarillado. Se han estudiado los subsidios cruzados y los subsidios directos a la demanda en las tarifas o en la estructura tarifaria de las empresas de agua potable en el Perú y en América Latina.
En el caso de las asociaciones público-privadas, se han estudiado también las renegociaciones, las adendas, las relaciones entre estas variables, la agresividad de las apuestas y su relación con los ciclos electorales a través de modelos econométricos muy interesantes. En el área de competencia, también hemos tenido aportes de estudios de competencia en varios mercados, uno en supermercados. También hemos tenido relación con otras áreas del CIU, como el área de Derecho, donde el profesor Andrés Calderón ha realizado varios estudios de competencia relacionados con las leyes de competencia y ha elaborado lineamientos que han servido al INDECOPI para mejorar su performance en el sector. En el área de regulación, o más bien en el tema de regulación, se han hecho estudios tarifarios para varias empresas y para varios organismos reguladores. Se han hecho estudios sobre la teoría de la regulación aplicada a empresas públicas. Se han hecho estudios más bien de desregulación en algunos sectores y se han publicado libros relacionados con la gobernanza de los organismos reguladores. Finalmente, en esta larga relación, tenemos que en el tema de infraestructura se ha estudiado la relación entre infraestructura y crecimiento. Se hizo un paper comparando Perú con China, la famosa brecha de infraestructura. Se ha trabajado el tema de planificación de la infraestructura y las complementariedades entre los diversos sectores de infraestructura a través de varios papers. En relación, y finalmente, al tema de brecha, debo decir que esta publicación de la brecha de infraestructura ha tenido bastante impacto, ha sido muy citado en la prensa y fue un trabajo que se hizo en el área para aportar al Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura y que tuvo mucho impacto en el ámbito nacional y fue muy citado. En cuanto a la incidencia pública, nuestros profesores e investigadores han sido consultores de varios multilaterales, como las que aparecen ahí, pero también en diversos ministerios e instituciones públicas y en empresas, y hemos trabajado para empresas y gremios privados en temas de interés público. Nuestros profesores han sido columnistas del diario El Comercio, en particular, algunos años. Han realizado perillas económicas financieras, han salido en rankings muy bien posicionados, se han emitido opiniones independientes para organismos reguladores y el INDECOPI, y como les decía, hemos aportado a un documento muy importante denominado Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, a través de la brecha de infraestructura que nuevamente la muestro. Finalmente, para cumplir con el tiempo, nuestros profesores, los miembros del área, han tenido participación o han aportado al sector público tomando algunos puestos de alta dirección, como por ejemplo en la Caja de Pensiones Policial Militar, en COFIDE, en INDECOPI. Varios de nuestros miembros han tomado puestos importantes en el tribunal de INDECOPI, en las comisiones de INDECOPI. El profesor Enzo de Filippi ha sido viceministro de Economía en el Ministerio de Economía y Finanzas. El profesor Fernández Vaca ha trabajado muchos años en el OCITEL y en el INDECOPI. 3 de nuestros investigadores han trabajado en OCITRAN en diferentes años, en puestos muy importantes. En el sector agua hemos tenido un presidente de OTAS, presidente de CEAPAL. El profesor Runaga fue presidente de CEAPAL durante algunos años. 3 de nuestros investigadores han trabajado en Proinversión y a mí me tocó estar en OTAS y en SUNAS por varios años.
De manera que los miembros del área también tienen experiencia en la parte directiva, en la parte de gestión en el sector público, aparte de haber sido o haber tenido muchas investigaciones en las áreas de regulación, infraestructura y competencia. Y para mí, por supuesto, es un orgullo haber transitado con ellos durante estos años en el área y me enorgullezco de ese transitar a través de los años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Nuestro siguiente expositor es una persona que lo personal para mí es muy especial. Tres de los cuatro en el área hemos pasado por el programa de Georgetown University LAES. Y en mi caso fue una influencia, me influyó muchísimo terminar especializándome de alguna manera en el tópico de regulación y competencia. Él es Eduardo Saavedra, es PhD en Economía de Cornell University, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado en Chile y director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas en dicha universidad. Eduardo, te invitamos a realizar tu presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias, Julio, por tus palabras y bueno, mi agradecimiento a todo el equipo del área Regulación, Infraestructura y Competencia por lo que han hecho, por los tiempos que hemos conversado y las cosas que seguimos haciendo juntos. Voy a hacer dentro de todos estos, digamos, los tres temas que están siempre relacionados, infraestructura, ¿cierto? Es como el paraguas, la madre que tiene que ver con temas regulatorios, con temas de competencia en sectores donde hay poder de mercado. No voy a decir falla de mercado porque bueno, podrían decir que son supuestas fallas por ahora, pero dentro de de los tres temas y pensando cuáles son los desafíos que se vienen, hay un desafío que abarca a los tres temas. Yo voy a mirarlos solo desde la regulación, obviamente en tema de competencia sin dudas también es relevante. Y es esta nueva ola que no es tan nueva, pero se ha agrandado esta ola en nuestros países, en Latinoamérica y también en Europa, que es un poco el populismo y cómo esta suerte de política que se mete en los negocios, que abandona los aspectos más técnicos en el nombre de la gente, sin especificar qué exactamente, termina afectando la calidad regulatoria, el modo en cómo nosotros los economistas creemos que se deben hacer las cosas, pero también nos pone una nota de precaución, ¿no? de cómo se deben hacer las cosas. En este ámbito voy a contarle alguna experiencia muy rápido, no es la idea presentar papers acá, pero dos trabajos que estoy haciendo con un colega de la Universidad Autónoma de Barcelona y con uno de ellos además con un colega de la Universidad de Chile. Así que sin más voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen si hay algún problema. Me imagino que están viendo en este momento la pantalla, ¿no? Podría, Bueno, perfecto, sí, la vemos, adelante. perfecto, gracias. Bien, el punto que quiero hacer acá es entrar a los aspectos de economía política y su impacto en la regulación. ¿Ah? Y yo diría que son dos los aspectos. El primero, muy rápido, cuando uno analiza la naturaleza del regulador, del gobierno, uno siempre se plantea, bueno, ¿qué objetivos tiene? Y hay dos teorías polares. Uno es la teoría del interés público, en donde el gobierno es una entidad benevolente, el regulador es benevolente, que maximiza un bienestar agregado. ¿Ah? Y
Y eso viene de los textos, digamos, nadie pensaría que así funciona el mundo. Quizás sí, pero quizás está un poquito alejado de la realidad. Y la teoría del otro lado, digamos, polar, es la teoría de la elección pública, en donde en realidad los gobiernos no es otra cosa que un conjunto de personas que son autointeresadas, alejadas del bien común, cada una busca maximizar su propio beneficio, su propia utilidad, y por lo tanto las agencias reguladoras responden a presiones de grupos de interés. Y estas dos teorías parece que son al final un acto de fe, creemos en una o creemos en la otra. De hecho, es razonable pensar que un regulador tiene una serie de multiprincipales, podríamos decir, por de pronto un ministerio responsable. Si es transporte, bueno, hay un ministerio a cargo. Si es energía, lo mismo. Sea o no del área financiera, el Ministerio de Economía y Finanzas está metido siempre encima de cualquier regulador. Es el dueño de la billetera y por lo tanto hay que pedir permiso muchas veces para hacer el trabajo también en el ámbito de ese ministerio. En el Perú además se caracteriza por tener un primer ministro, alguien que también tiene mucho que ver con los temas que se realizan o que deben realizarse a nivel de la alta dirección de los reguladores. Están los empresarios directamente afectados y que intentan además incidir en la agenda regulatoria, los consumidores con sus propios grupos de representantes formales o informales, también presionan la sociedad civil. O sea, uno diría, mire, el regulador tiene muchas cabezas a las cuales rendirle de alguna manera eh, cuentas, responsabilidades de las decisiones que toma. Hay una mirada que la plantea el premio Nobel Jean Tirole, resumida en su libro, creo que por ahí tengo la foto del libro donde saqué esta idea, pero está en un paper antiguo ya, que quizás todos los reguladores son autointeresados, todos los reguladores persiguen su propio interés, pero lo que les controla de que no se escapen de la línea correcta, digamos, y el bienestar agregado, es cuán fuerte, cuán estricta, cuán directora de lo que va a ser el regulador es la institucionalidad. Y es la institucionalidad la que los lleva a perseguir el bien común. Y un poco la idea matemática es, mire, maximiza su propia utilidad, pero sujeto a un bienestar mínimo que le impone la institucionalidad y por lo tanto termina trabajando en pos de ese bienestar. Por lo tanto, en la medida en que la institucionalidad es más fuerte, en que los reguladores tienen claro lo que deben hacer, en que van en pos de la eficiencia económica, por ejemplo, entenderíamos que nos acercamos mucho a la teoría del regulador benevolente, aun cuando sean personas autointeresadas que maximizan su propia utilidad. Esa es un poco la idea que está de Tirol. Y la pregunta que nos hacemos entonces hoy día, parado en el 2022, si las instituciones son tan importantes, la pregunta es cómo están funcionando nuestros países, que es una pregunta que se puede hacer una investigación, bien, pero la otra es hasta dónde los negocios y la política están tan conectados, están tan relacionados, que en la economía de mercado finalmente se termina deslegitimando el propio sistema regulatorio que se intenta llevar a partir de una serie de abusos que muchas veces se ven representados en el caso, por ejemplo, de infraestructura, con las reiteradas, sistemáticas renegociaciones de los contratos de concesión, que es un tema que se da en el Perú, que se da en Chile, que se da en Colombia, que se da en México, hasta se da en Estados Unidos, o sea, digamos, en todo el mundo. Quizás Latinoamérica es más fuerte que otras partes del planeta, digamos. Hay carencia de controles regulatorios y hay actos de corrupción crecientes. Y en la medida en que nosotros observemos que hay corrupción, que no se respetan las reglas, que el proceso se deslegitima, que el sistema ya no responde a un proceso de maximización de un bienestar agregado, sino que responde a grupos de presión, aparecen los espacios para el comportamiento, por el avance más bien, digamos, de grupos populistas.
y los grupos populistas o el populismo, no solo cuando llegan al gobierno, muchas veces tienen mucho control en los congresos, tienen mucho poder para modificar o votar a este o este otro presidente de un regulador, ¿no? Se amenaza la independencia de los reguladores, el compromiso regulatorio, el compromiso de los reguladores y en definitiva la calidad regulatoria. Entonces, en este barrido, la pregunta es, bueno, ok, entiendo que aquí hay un peligro, que aquí hay un desafío. Y la pregunta para todo economista es, bueno, investiguemos hasta dónde estos desafíos son ciertos o es un parte de la paranoia de este investigador ya medio senil que le está hablando. Y aquí les voy a contar muy rápido un trabajo que estamos haciendo con Frances Trillas de hace ya un tiempo. En general, los servicios básicos son regulados, son sectores con externalidades muy fuertes. Imagínense el agua o la energía, digamos. Hay un tema que la sociedad civil, sobre todo los jóvenes, hoy día están más preocupados de lo que estuvimos nosotros cuando tuvimos su edad. Todos los servicios básicos, la infraestructura son objeto de leyes especiales. En muchos mercados, otros mercados se trata de oligopolios, por ejemplo, el mercado bancario, supermercados, qué sé yo, oligopolios, perdón, que son vigilados a través de un Indecopi en el caso del Perú. Y por lo tanto, el mundo empresarial dice, bueno, ¿de qué manera puedo influir en la política? ¿De qué manera me pueden querer un poco más? ¿Ah? Y en esta influencia política, a veces nos pasamos 3 o 4 puertas de largo y terminamos en caso de corrupción, pérdida de confianza en las instituciones y debilitamiento de la democracia. Y esos son los ejemplos que hemos observado con la caída de Dilma Rousseff y Lula en Brasil, más allá de que Lula podría volver, digamos, pero claramente hay todo un tema de la conexión político-económica, el juicio a Cristina Fernández en Argentina, el encarcelamiento de varios expresidentes en el Perú y mucha gente más, tiene que ver con casos de corrupción abiertos en donde la conexión político-económica o política-negocio fue demasiado fuerte, fue demasiado lejos. Incluso sin corrupción, hay interacciones que son complejas entre el sector público y el privado. Y los beneficios sociales podríamos ponerlos en duda. Estamos repletos, o sea, yo diría hoy día un poco menos, pero fácilmente los directorios de las grandes sociedades anónimas tienen muchos personeros ligados a partidos políticos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Mejora el performance de las empresas por el mero hecho de tener un expolítico, por ejemplo, un exministro de Estado o alguien que pertenece a un partido político, está en el directorio de una empresa que vende combustible líquido, es un banco? Y la pregunta probablemente, o la respuesta a esa pregunta probablemente es que agrega poco valor, salvo en todo aquello que tiene que ver con la discusión de las políticas que van a afectar a la empresa. Y allí es donde entra el manto de duda y donde si no tenemos claro los límites, nos vamos a pasar de largo. Yo les voy a mostrar muy en rápido los elementos de este trabajo. En este trabajo lo que buscamos es medir la conexión política desde estar más conectado a menos conectado. El grado 1 es haber sido exministro. Ya eso definitivamente tiene una conexión política muy importante. Viceministro, alta responsabilidad en algún partido político, o miembro de alta responsabilidad, digamos, del partido político. Esto incluye congresistas. Segundo grado más bajo, haber gestionado una empresa pública. Si fue apuntado a una empresa pública es porque era de confianza de algún ministro importante o directamente del presidente de la República. Haber ocupado puestos importantes en superintendencia. Yo sé que aquí hay varios, pero eso ya en esta base de datos lo mostraría como con alta conexión política. Militar en algún partido político, y voy a decir un etcétera, hasta grado 6, donde directores extranjeros sin vinculación con política conocida en el país, bueno, ahí no hay conexión. Entonces, de estos 6 grados somos capaces de extraer 3 clasificaciones o 4 índices.
Y con estos 4 índices, no les voy a relatar todo el detalle, usamos una base de datos trimestral de las sociedades anónimas con más presencia bursátil, 62 sociedades anónimas, 16 años, la verdad es que el T es 16 por 4, 64 el número de trimestres que tenemos acá, y lo que vemos es cómo se afecta el ROA, el ROE, trimestralmente a partir de variable de control, pero entre otras, la matriz de conexiones políticas que les comenté recién. Y lo que me interesa a mí es mirar el impacto de esa matriz de conexión política. Dicho así, le presento un resultado de los que tenemos acá, de esta panel con efecto fijo, donde estas son las regresiones para ROE, pero mismo impacto para ROA y mismo para ROE y ROE con efecto aleatorio. No quiero entrar ahí a cuál es lo correcto, tiramos todo y todo funciona. Y lo que observamos es que en la medida en que la conexión política es base, muy feble, tener algún director conectado políticamente, entrega una rentabilidad que es positiva y no tan significativa. Pero de ahí en adelante, los 4 indicadores de conexión que tenemos, desde el más débil a una conexión con un grado 1 metido acá, el ROE crece y crece en la medida que la conexión política es más fuerte. Eso es lo que nos dice esto. ¿Ok? Entonces, esto es un tema empírico, porque podría ser que estas personas lo único que hagan es interrumpir el buen trabajo de un directorio técnico, pero aparentemente los resultados son positivos. Aquí hay temas de endogeneidad, están trabajados, resultados son consistentes. Aquí podría haber una estrategia política de las sociedades anónimas, se trabaja, funciona, o sea, los números son bastante fuertes. Y por lo tanto voy a titular esto como, mire, aquí hay algo malo que se está incubando. Las conexiones políticas de los directores. No estoy hablando de Parece que hay un problema de conexión con el profesor. Esperemos, por favor, unos minutitos. Vamos a esperar, de repente se fue estaba fallando la conexión. Estaba muy interesante su presentación. mis disculpas, se cayó la conexión. Ahora sí, ya estamos. Adelante, Eduardo. Gracias, Julio. Sigo entonces, lo que digo, el resultado de esta, bien, de este trabajo nos dice, mire, la actividad de cabildeo pareciera que son rentables. Y la pregunta es si esto ha generado algo más, o la pregunta que tenemos al final, ¿cuánto de estas conexiones política-negocios han debilitado la democracia, han dañado la credibilidad en instituciones cruciales para el desarrollo económico, los regulatorias en este caso? ¿Cuánto se ha incubado las políticas populistas a partir de los actos de corrupción, abusos, trato indigno, todo lo que la gente diga, mire, este negocio fue hecho para que ganen los mismos de siempre? Y eso es un tema que no podemos apartarnos diciendo, mire, yo soy un economista nomás. Yo creo que tenemos mucho que decir. Permítanme algo que viene de la ciencia política, cómo definimos populismo, para ver cómo nos podemos subir a estas definiciones a partir de alguna métrica conocida por los economistas. Hay 3 tipos de populismo, pueden haber más, depende de las clasificaciones, pero yo diría que básicamente son 3, no uno. Los economistas siempre creemos que el populismo está aquí abajo, pero el primer populismo es el considerado antisistémico, en donde
siempre en el populismo hay un culpable, y los culpables en el populismo antisistémico son los partidos políticos. Y por lo tanto, los partidos políticos son los políticos, la política son los responsables de lo mal que lo pasa a la gente. Y quien viene en nombre de la gente a enfrentar a los políticos son los caudillos. Estos caudillos representan a los postergados del sistema. Y en el último tiempo en Latinoamérica tenemos los ejemplos de Bucaram en el Ecuador, Caldera en Venezuela, Fujimori en una segunda etapa, Humala con un discurso un poquito ambivalente entre antisistémico por un lado y sociocultural, Bukele hoy día, o Menem en la Argentina. En el caso de Chile, hay un economista, un doctor en finanzas, que viviendo en Estados Unidos, porque está acusado de algo en Chile, de no pagar las pensiones alimenticias a sus hijos, obtuvo más de 1 millón de votos en la última elección presidencial. O sea, estamos hablando de que la gente dice ese discurso facilista de la culpa es de la política y de los políticos de siempre, prende muy rápido. ¿Y cuándo prende? Cuando los políticos o los que han tenido que tomar decisiones han traspasado barreras y han perdido la confianza de las personas. No hay doblez respecto de ello. El populismo cultural, la culpa es la incertidumbre que genera el desempleo, y la culpa son los migrantes, las importaciones, las culturas minoritarias, los gitanos, los judíos en la época nazi. Y el caudillo, por lo tanto, apela al nacionalismo, a la bandera, al patriotismo, y convence a los votantes de que eso va a reducir el problema. Y esos son los casos de Trump, Bolsonaro, muy recientes, son los casos de los que perdieron la elección presidencial en Colombia y en Chile. Son personas que aparecen apelando a este tipo de señales. Podríamos decir, mire, si nos alejamos un poquito de los años en Latinoamérica, aquí está claramente Perón en la Argentina. Y el populismo sociocultural, la culpa es el neoliberalismo. El neoliberalismo produce la iniquidad, por lo que la falta de cohesión social va a ser la causa de los males de las personas, y la solución puede ser desde dentro o fuera de la democracia, con desapego total a cualquier cosa que huela a equilibrio macroeconómico, porque eso es neoliberalismo. Y estos son, bueno, los casos de Castro, la familia Castro en Cuba, Kirchner y Fernández, su señora, ¿no?, el presidente actual en la Argentina, Chávez y Maduro en México, Morales en Bolivia. Los cientistas políticos, de hecho, no califican al actual presidente Arce como populista, pero sí, a pesar de que el mismo partido político Morales, sí a Morales, Correa en el Ecuador o López Obrador en México, por decir, miren, hoy día los populistas están reinando, ya sean populismo más bien de derecha, en esta lógica derecha-izquierdas, o populismo de izquierda. La verdad es que se mezclan un poco, no todo el mundo, los que está antisistémicos necesariamente son de derecha, pero los cientistas políticos tienden a calificarlos por allí. Si hacemos un barrido y miramos un indicador de calidad regulatoria del Banco Mundial, es bien interesante esta gráfica. Tomo aquellos países que han tenido experiencias populistas o gobiernos populistas de acuerdo a la definición del Instituto Tony Blair. Y todas aquellas barras que están en color celeste, ¿sí?, en color claro, son países con experiencia populista desde el año 95 al 2019. Y todos aquellos países que están en barra oscura no han tenido gobiernos populistas según la definición de este instituto, independiente de lo que yo pienso. ¿Y qué es lo que nos encontramos, por lo tanto? Nos encontramos que hay una relación fuerte entre populismo y mala calidad regulatoria. Buscando un poco, el populismo, cualquiera sea su fuente, tiende a afectar indicadores como los niveles de corrupción, son de peor calidad, son más alta la corrupción, hay menor certeza jurídica. Muchas veces los populistas buscan afectar, cambiando gente, sacando a la alta dirección de los reguladores,
cambiando jueces en algunos casos, a diestra y siniestra, como el caso en Venezuela, y por lo tanto nos encontramos con baja certeza jurídica, y los indicadores de voz y accountability se ven cada vez más mermados en la medida en que el populista, el caudillo, va más allá no solo de los partidos políticos, sino que además empieza a afectar derechos civiles. Entonces, hay tres indicadores que podemos conformar algo que vamos a llamar populismo institucional, y el económico sería el que tiene que ver con cuentas agregadas, que no voy a entrar ahora, simplemente para mostrar en una regresión muy básica. Un minuto, ok. En algo muy básico, tengo acá a todos los países o a una veintena de países de América Latina, y tengo una relación negativa entre populismo institucional y calidad regulatoria. ¿Ah? No me ataquen este indicador por ahora, es muy básico, es solo para una presentación introductoria al tema. Cuando vamos a mirar los países de América Latina y en particular los de Sudamérica, aquí está Sudamérica, prácticamente todos, salvo Perú, ¿ya? Salvo Perú, que es muy tenue la pendiente negativa, todos tienen una pendiente negativa. ¿Ah? Latinoamérica hasta aquí, se movía poco porque eran promedios, ¿no? Pero cuando vamos a los países, qué sé yo, acá tenemos Cuba con alto nivel de populismo, muy baja calidad regulatoria. Acá tenemos a Chile en el otro extremo, tenemos al Uruguay por acá, y así, ¿ah? Tenemos indicadores de populismo más menos, y uno dice, aquí tengo una relación inversa fuerte. No, por favor, esto no es para un journal econométrico, ni mucho menos, es para poner la discusión. Si voy a lo que se está incubando, la verdad es que en el Perú lo que está creciendo, un crecimiento significa empeoramiento. Cuando miro los tres indicadores, el que ha empeorado es el de corrupción, que no es novedad. Desde el 2010 más o menos en adelante ha crecido fuertemente respecto a indicadores previos. Y han estado medio mejorando lo de voz y accountability y lo de certeza jurídica. O sea, el problema no está aquí, está en la alta corrupción y cómo eso termina afectando la calidad regulatoria. Y uno se plantea cómo fue la segunda vuelta en la última segunda vuelta en el Perú. Muy parecida a la de Colombia, muy parecida a la de Chile. Dos personas con pensamientos muy polares, y bueno, la gente tiene que optar entre, voy a decir, el mal menor, ¿eh? Y de alguna manera yo no tengo la capacidad de discernir, así como lo hace el Tony Blair Institute, si el actual presidente o el actual gobierno del Perú es populista o no. ¿Ah? Pero en mi opinión anda por ahí cerca. Si el chileno lo es o no lo es, quizás no, pero anda por ahí cerca. ¿Ah? Esa es un poco la lógica de esto. Entonces, dentro de estos desafíos, dos líneas, últimos 30 segundos. Repensar ciertas cosas. Primero, ¿cómo podemos darle vuelta a la mano a este populismo que se está incubando y que va a afectar finalmente el trabajo que nosotros hacemos? Debemos repensar el rol de la propiedad pública en infraestructura. De esta manera, evitar que el populismo capitalice el malestar creciente, básicamente diciendo porque los dogmáticos solo quieren privado, privado, privado. Y uno se puede plantear que muchas empresas de infraestructura han quedado públicas a pesar de la ola de privatización de los años 90. La opinión pública, cualquier encuesta va a decir que la gente hoy día es contraria a las empresas privadas en ciertos sectores claves, como por ejemplo el agua y el saneamiento. Y uno se pregunta, quizás no privaticemos, no demos vuelta a lo que hemos hecho, pero plantearse, ¿por qué no en ciertos sectores uno puede perfectamente tener una propiedad más mixta? Y el mayor desafío, por lo tanto, hacia los consumidores es convencerlos y trabajar directamente con hechos, con factuales, no con data, que muestre que las bondades de la propiedad privada en infraestructura son mucho más altas que la propiedad pública, o a lo mejor hay un mix. Pero esto no se trata hoy día de dogmas, porque la gente hoy día no está comprando dogmas. Perfectamente, como dije, uno puede pensar en propiedad híbrida o en mercados mixtos, como por ejemplo industrias sensibles como la banca, la seguridad social, la energía.
Y hay dos elementos finales con los cuales hay que tener un poquito de cuidado. El cambio climático llegó para quedarse, no hay duda. Hay gente que todavía dice que no existe el calentamiento global. Yo creo que mejor evitar ese discurso. Y en muchas jurisdicciones o muchos países, por ejemplo, más de hace 10 años, el Reino Unido, se ha privilegiado cierto tipo de tecnologías como las renovables no convencionales, solar, eólica, etcétera, y se están dejando de lado las plantas de carbón, a pesar de que son más eficientes desde el punto de vista económico, estático o de corto plazo. Y lo segundo, hay que tener un poquito cuidado, o lo último, con lo que son los reguladores independientes. Tanta independencia puede hacer que esas personas pierdan la capacidad de rendir cuentas. Y eso es nefasto para una democracia porque esas personas pueden cruzar fácilmente el límite cuando no tienen control alguno, que es lo que nos ha pasado en varios de nuestros países. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bien, ahora vamos a presentar a dos expositores. En primer lugar vamos a tener a Roberto Urrunaga. Roberto es el actual director general de la Escuela de Posgrado y profesor principal del Departamento Académico de Economía. Es Master of Arts in Economics por Georgetown University Lades y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Por favor, Roberto, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias, Julio, y muy buenas tardes con todos. Un gran gusto, ¿no? Repito aquí, ¿no? Un gran gusto ver a Eduardo, ¿no? Con el cual compartí estudios de maestría. No era de mi promoción, pero éramos tan pocos que nos conocimos bastante bien. Y por lo tanto, creo que nos conocimos bastante bien, a pesar que hace tiempo no conversamos. Y no le va a sorprender a Eduardo que, si bien efectivamente me llama mucho, me gusta mucho el trabajo que ha presentado, y creo que puede ser una línea de investigación dentro de las que voy a sugerir, hay varias de las recomendaciones que plantea que evidentemente voy a discrepar, ¿no? De lo planteado por él, ¿no? A eso me refería, que no debería sorprenderle. Pero bueno, empiezo muy rápido. Voy a tratar de, primero mis comentarios van a estar enfocados un poco en el contexto macro, en lo que falta hacer, ¿no? A nivel sector público, y luego me concentro en el tema concreto de investigación, ¿no? Las líneas o la agenda pendiente ahí. A ver, en primer lugar, queda claro en el caso peruano, ¿no? Que el cambio de rol del Estado allá por los 90, ¿no es cierto? Desde, básicamente, ¿no? Voy a simplificarlo al máximo, desde su rol productor hacia su rol regulador, terminó siendo una reforma muy incompleta, ¿no? Afortunadamente avanzamos en la reforma, no hay que ser mezquinos en eso, pero sí hay que ser enfáticos en decir que fue muy incompleta. Nos quedamos a medias, por decirlo de alguna manera, no completamos, por ejemplo, la institucionalidad idónea. Eduardo ha enfatizado, ¿no? Lo importante que es la institucionalidad, que es lo que permite de alguna manera lidiar con estos dos extremos que él planteaba justamente del rol del sector público, el rol del regulador, ¿no? Ni pensar que evidentemente va a ser siempre, ¿no es cierto?, alguien que busque el bienestar común ante todo, ni tampoco de repente pensar que va a ser tan autointeresado, ¿no? Que estemos en el contexto pleno de public choice. Y en la práctica, efectivamente, la institucionalidad ayuda a canalizar, ¿no es cierto?, esos intereses particulares hacia ese bienestar común mínimo. Entonces, creo que el hecho de no haber completado la institucionalidad, el desarrollo de la institucionalidad adecuada, nos está pasando bastante factura ahora en particular, ¿no? Y tenemos grandes problemas, además, de gestión en el sector público, ¿no es cierto?, en general, y de regulación a las empresas públicas en particular. ¿Ok? Entonces, sobre la base de ese rapidísimo diagnóstico, ya pasamos por los 90 y ya estamos ahora en los 2020, a nivel de las políticas públicas, ¿cómo veo yo hacia dónde deberían orientarse principalmente, ¿no? Entonces, básicamente cuatro grandes áreas. Una primera, promover la competencia donde sea posible, y facilitar las inversiones que amplíen la cobertura de los servicios públicos y mejoren su calidad, ¿no? Para lo cual lo primero que tienen que comprender las autoridades es el rol de las APPs y por lo tanto la filosofía detrás de lo que es una APP.
que es ser socios de los privados. Nosotros hemos aplicado este modelo APP, pero en realidad nunca hemos comprendido que tenemos que caminar sector público y sector privado con la misma dirección, con el mismo norte. Somos socios, esa es la idea de una APP, y no ponernos trabas en el camino, que es lo que típicamente ha venido ocurriendo, ¿no? En segundo lugar, fortalecer y completar la institucionalidad, porque mencioné que efectivamente nos quedamos ahí a medias, para el desarrollo de la infraestructura en particular, para el desarrollo, para atraer a los postores, a los mejores postores, tanto locales como internacionales, me refiero idóneos, ¿no? Tanto en términos técnicos, económicos, como también, evidentemente, ¿no? Éticamente hablando, ¿no? Y así contar, por lo tanto, con los mejores concesionarios producto de los procesos, de los concursos, de las licitaciones internacionales, ¿no? En tercer lugar, preocuparse por contar con reguladores de primer nivel, ¿no es cierto? Que en algún momento lo hemos tenido, pero que no hemos sido sistemáticos, ¿no? En ello. ¿Por qué? Porque estos reguladores deben ser los mejores árbitros independientes. Yo sí creo en la independencia del regulador, una primera diferencia con lo que discutía al final de su presentación Eduardo, transparentes y predictibles, ¿no? Con orientación finalmente a la búsqueda de la eficiencia que finalmente llegue, ¿no?, a los usuarios, ¿no? Porque si bien, como mencionaba también Eduardo, efectivamente el regulador tiene pues múltiples stakeholders, evidentemente al final de lo que se trata es de brindar servicios, mejores servicios, ¿no?, a los usuarios en general, pero evidentemente respetando pues obviamente los objetivos del gobierno, por un lado del sector del concedente, y por otro lado evidentemente pues permitiendo rentabilidades razonables, ¿no?, en las empresas privadas, que son las que van a generar esos resultados. Y bueno, y finalmente, completar, ¿no?, el Plan Nacional de Infraestructura de la Competitividad, al cual aludió José Luis en su presentación, revisar periódicamente las prioridades ahí asignadas y los proyectos y hacer seguimiento de su ejecución, ¿no? Hoy en día no hemos hecho mayor seguimiento, al menos, ¿no?, los resultados que se ven evidentemente desde la publicación del plan son muy pobres, ¿no? O sea, el plan está bien, hay que mejorarlo, hay que completarlo, hay que agrandarlo, ¿de acuerdo? Incluyendo otros sectores, pero hay que hacerle el seguimiento adecuado. Quizás actividades más, actividades menos. La cultura del sector público debe estar gobernada por lo que podría llamar, ¿no?, la triple G, como les gusta a veces a algunos colegas nuestros simplificar las cosas. Pero ¿cuál es para mí la triple G? Es gestión eficiente, si quieren ponerle un apellido. La segunda G, gestión también, pero con rendición de cuentas, si quieren, como el otro apellido. Y la tercera G, no les va a sorprender, otra vez gestión, ¿no?, pero en este caso sin corrupción, ¿no? El principal problema en el Perú creo que es gestión, ¿no? Obviamente hay muchas más cosas que eso, pero estamos claramente viendo de que incluso en las épocas de bonanza de recursos hemos sido incapaces, ¿no?, de ejecutar los recursos presupuestados, ¿no? Y entonces finalmente, ¿eso qué significa? Hay problemas de ejecución, hay problemas de gestión y por lo tanto no brindamos los servicios que queremos. Ok, pasando al lado de la investigación, ¿no?, antes que me gane el tiempo. Tengo una gran satisfacción por el fuerte auge en estudios sobre los impactos que ha generado la infraestructura, por ejemplo, sobre diversas variables, ¿no? Hay mucha investigación que nosotros, pero también nuestros alumnos, ¿no?, y colegas local e internacionalmente han estado desplegando en los últimos años, y creo que eso es de gran utilidad. En particular, creo que ha sido un gran aporte del área, ¿no?, regresando a nuestra área del CIUP. El énfasis en el futuro debería ir hacia estimaciones, voy a sugerir algunas líneas, evidentemente. Por un lado, estimaciones de impacto en productividad y calidad de vida. Hay algunos estudios ahí, pero no la mayoría. Entonces creo que tenemos que pasar a ese nivel ahora, ver impactos en productividad y calidad de vida. Finalmente lo que interesa es el bienestar de la población. Trabajar lecciones de casos exitosos de APPs y aprendizajes de los convenios gobierno-gobierno,
La idea es, evidentemente, no seguir trabajando con esto, pero sí extraer lecciones fundamentales de estas experiencias, estimarse, continuar con las estimaciones de los déficits de infraestructura, pero ya no tanto, ¿no? Los varios que hemos realizado en el CIUP, principalmente orientados hacia el acceso básico, sino empezar a trabajar cada vez más los temas de calidad y sostenibilidad de la infraestructura, ¿no? Nosotros ya hemos dado un primer paso ahí al respecto en este último estudio que mencionó también José Luis hace unos minutos, pero creo que falta mucho por trabajar allí todavía, y evidentemente la data también tiene que irse mejorando. Por otro lado, también discutir, investigar los resultados de los distintos modelos de regulación económica, ¿no? Y casos y escenarios para la desregulación, ¿no? José Luis mencionó que hemos trabajado algo ahí al respecto, pero en realidad son investigaciones aisladas. Nuestros reguladores no son en general propensos hacia la desregulación, entonces creo que tenemos que darles una manito, ¿no? Al respecto. Entonces creo que podemos ayudar con nuestras investigaciones, entre otros temas, incluyendo entre esos otros temas que nos ha presentado y que me parece muy, muy motivador, muy interesante, el de Eduardo, ¿no? Finalmente, creo que debemos seguir apoyando a cerrar la brecha, pero ahora ya no me refiero a la brecha de infraestructura, sino me refiero a la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos, principalmente en el sector público, ¿no es cierto? No digo que en el sector privado no pase esto, pero evidentemente creo que el mayor impacto, ¿no es cierto?, y mayor déficit se muestra claramente en el sector público. Y eso puede suponer que continuemos desarrollando dos actividades que mencionó adicionalmente también José Luis. Una, sobre todo una de ellas mencionó José Luis, que es seguir colaborando en la gestión y o dirección, ¿no? Desde el propio sector público. Y cuando digo eso, no necesariamente quiero comprometerme o comprometer a mis colegas, ¿no? Sino que lanzar, digamos, el compromiso hacia todos los que nos estén escuchando ahora o puedan compartir el día de mañana esta presentación. Creo que si desde la academia, ¿no? Damos nuestra cuota, ¿no es cierto?, de apoyo al sector público, no solamente a nosotros nos llena eso de satisfacciones, como lo mencionó José Luis, sino que creo que efectivamente a la larga puede ser, ¿no?, un gran apoyo al sector público en general. Así que creo que eso hay que seguirlo haciendo. Y en segundo lugar, desarrollar más documentos de política, ¿no? A partir de nuestras propias investigaciones. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros somos evaluados como profesores, como investigadores, evidentemente en función a publicaciones académicas, ¿no es cierto? Y eso no las podemos descuidar, pero tenemos que hacer esfuerzos, ¿no es cierto?, para que esas publicaciones académicas, por ejemplo, también luego puedan ser traducidas en un lenguaje mucho más sencillo para que se constituyan en documentos, algunos, donde se pueda, documentos de política que ayuden, ¿no?, al sector público en la toma de decisiones, ¿no? Y lo dejo ahí porque en realidad había para hablar mucho más, pero creo que ya me excedí mi tiempo. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por tu presentación. Vamos ahora con Enzo De Filippi. Enzo es profesor asociado del Departamento de Gestión de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Es doctor en Economía por la Erasmus Universiteit Rotterdam, Países Bajos, máster en Administración y máster en Políticas Públicas por IESA en Venezuela. Enzo, adelante, por favor. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes por estar acá acompañándonos en esta celebración. Creo que de los que estamos en el panel, soy el único que no ha tenido el gusto de conversar con la Rosa antes de hoy. Y me gustaría decirle que me parece fascinante su trabajo. Es uno de esos momentos en que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí esto que está haciendo él? ¿Por qué no se me ocurrió a mí escribir ese paper? Y quería, sé que su trabajo está en desarrollo y probablemente lo que les voy a comentar ya lo vio, y como no tiene tiempo de responderme, quizás en otro momento podríamos comenzar. Me parece súper interesante que sus resultados preliminares que indican que empresas, que
que tienen miembros del directorio bien conectados tienen una rentabilidad positiva, es decir, que la conexión política es rentable. Mi pregunta, y creo que seguramente él ya la debe haber respondido, y si no creo que le voy a ayudar con esta pregunta, es el tema de la causalidad. Sus resultados indican que las empresas que tienen esos directores bien conectados tienen una mayor rentabilidad. La pregunta es, ¿hubiese sido diferente de no tenerlos? Como les contó José Luis, yo he estado en el gobierno, soy viceministro, y por supuesto que he sido sujeto de lobby, viene con el cargo, ¿no? Y muchas de ellas, muchas de estas empresas, que uno puede decir, bueno, no es teoría, en la realidad tienen un presupuesto para hacerlo. No lo hacen a través de sus directores, sino justamente a través de personas independientes, ¿no? Y entonces, el efecto podría ser aún mayor o podría ser aún menor. ¿A qué me refiero? Con que el rol que tiene alguien que entiende cómo funciona el sector público en un directorio es un rol de traductor. Por eso en el Perú, que es experiencia, los empresarios no se caracterizan por entender los procesos públicos, ni siquiera empresas del sector regulado, como puede ser la banca, seguros, APPs. Muchos de los problemas de la gestión pública, de la participación privada en infraestructura y la prestación de servicios públicos, tiene que ver con esto, ¿no? Los directores, digamos, les es difícil entender la lógica. Entonces, podría haber una razón adicional o visto desde un punto de vista más naif, una razón para que se sientan en un directorio empresas privadas, personas con experiencia pública. No digo que ese sea el caso, sino que lo estoy planteando, porque lo he visto y lo he vivido, ¿no? He vivido a ambos lados de la mesa. Ahora, ¿por qué una empresa tendría un presidente de la República que sabe muy poco de gestión? Sí, pues en muchos casos es o de adorno o para que les ayude en algún tipo de... Y lo dejo ahí, Eduardo, creo que la presentación ha sido estupenda, me ha dejado pensando y en cualquier momento podemos... hay un tema que quisiera comentarles que me vino a la cabeza cuando nos plantearon hacer esta serie de eventos, y este evento en particular, el de la gente pendiente. Y he trabajado como gestor público y también como investigador. Entonces hay algo que creo que puedo entender sobre los temas de interés del Perú para el mundo. Con Julio hemos intentado publicar papers, hemos recibido en algunos casos la respuesta más o menos como que esto no nos interesa, pues, porque es un tema de países como el Perú, que no es particularmente interesante los casos no son interesantes para los lectores de nuestro journal, ¿ya? Es verdad, no estoy suponiendo, es una respuesta que en muchos casos hemos recibido. Pero sí hay un par de experiencias en la promoción de la participación privada en el sector, en los servicios públicos, en la infraestructura, que creo que sí son relevantes porque la experiencia peruana es muy rica. Uno de ellos es el tema de las iniciativas privadas. Las iniciativas privadas son estos proyectos que surgen porque el Estado les dice, mira, tengo tremendos problemas para formular proyectos, y el sector privado conoce mucho mejor de los actores y de lo que puede hacer
que los funcionarios públicos, por lo tanto, abro esta ventana para que me ofrezcan proyectos y yo veo cuáles son los que me interesan. Durante un tiempo me tocó a mí el administrar eso. Intentamos hacerlo. Y en teoría, a mí me parecía, yo era uno de los promotores dentro del Estado peruano de que deberíamos ir por ahí. Luego cambié de opinión por dos razones, y creo que esas son lecciones interesantes para otros países que tienen la misma idea. La primera es que si uno es martillo, todo lo ve clavo, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a una empresa, preséntame proyectos, te van a presentar los proyectos que a ellos les convienen, que ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una constructora, quiero construir lo que sea, no me interesa si va a ser usado. Y si vendo trenes, me interesa vender un tren, ¿no? Entonces, teníamos iniciativas privadas que consistían en hacer, digamos, el monorriel de Arequipa, un tren de aquí para allá, cuando sí, pues había un problema público que resolver, pero que requería una solución de transporte, no necesariamente un tren, porque por supuesto, el tren es consecuencia de la escala del problema que tiene que resolver. Es más eficiente, si la escala es menor, si el pasajero es menor, más eficiente gastar 5.000 millones de dólares en una línea de metro que gastar 500 o 1.000 en corredores viales, temas como corredores segregados, como tenemos en Lima. El interés que hubo cuando el Perú quiso hacer estas iniciativas privadas me llevó a la conclusión que quien generaba este problema lo que genera este problema era la poca capacidad del sector público de formular proyectos. Pero la solución, lo que generaba, era un problema por la poca capacidad de gestión del sector público de analizar los proyectos y de tener una conversación con el sector público. Es decir, esa es una solución que enfrenta un problema que de no existir no se necesitaría la solución. Y creo que es una lección relevante para otras actitudes. Y el segundo tema que creo que el Perú también tiene algo que decir es el de las obras por impuestos, ¿no? ¿Qué son las obras por impuestos? Es el Estado peruano reconoce que tiene una incapacidad para llevar a cabo proyectos de infraestructura, usualmente pequeños, ¿no? Entonces le dice a las empresas privadas, mira, tengo este banco de proyectos, como yo no puedo gestionarlos bien, escoge tú, si a mí me interesan, yo te dejo que tú lo construyas y luego te doy un certificado que puedes usar para pagar parte de sus impuestos, ¿no? O sea, digamos, se emite deuda pública. Los problemas de Oxy sobre por impuestos es un régimen que entró con mucha fuerza, había mucho interés, y la verdad es que hay pocos casos exitosos. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que creo que es la lección. Uno, que el régimen supone que los perfiles de estos proyectos están bien hechos, y resulta que son un desastre. Tenemos un banco de proyectos con unos perfiles que difícilmente sirven para lo que deberían servir. Por lo tanto, si yo soy, no sé, un banco y quiero construir un mercado en una zona alejada del Perú, tengo que volver a hacer el proyecto y eso en principio no lo cubre el certificado. Y el segundo tema, ya para terminar, es el problema del riesgo. El riesgo en obras por impuestos es y tiene que ser un riesgo subnacional, no es un riesgo nacional. ¿A qué me refiero? Un caso que me tocó vivir, una empresa construyó un mercado en una provincia y la norma dice que la supervisión de las obras tiene que ser hecha por un tercero independiente. ¿Y qué pasó? Que la municipalidad contrató un supervisor
pero el contrato del supervisor se acabó antes que acabe la obra, entonces el final de la supervisión lo hizo la municipalidad. Bueno, y la empresa vino al MEF a decir, oye, necesito que me otorgues el certificado de que he gastado este dinero para que yo lo pueda utilizar contra mis impuestos. Y no había manera de darle el certificado, porque no se había cumplido con la norma, y no lo había cumplido, no la empresa, era la municipalidad. El riesgo es funcional, no es riesgo funcional, y se pueden imaginar que no existe funcionario público que vaya a firmar un documento que autoriza la generación de deuda pública si todo no está cumplido como tiene que cumplir. Entonces, es un régimen que idea iniciativas privadas, que en teoría podría funcionar, ahora con impuestos, es un régimen que en teoría podría funcionar, pero no hemos encontrado en el Perú la manera que hay. ¿Podría haber una versión 2, 3? Creo que unos problemas podría ser. Pero digamos, es la experiencia que ha ocurrido en el Perú lo que nos permitiría el que esto funcione. Y ya me pasé el tiempo. Muchísimas gracias. Disculpen por estos 2 minutos que me llevaron. Muchas gracias, Enzo. Vamos a abrir una ronda de unos 3 minutos para que Eduardo pueda de repente reaccionar a los comentarios de Roberto y Enzo. Eduardo, en el chat también tienes algunas preguntas. Por favor, siéntete en la libertad de brindarnos tus reacciones. Gracias. Mi respuesta, Tito, no, eso no. La verdad, a mí me gusta el ambiente académico porque nos podemos decir las cosas como son, de frente, de acuerdo a lo que cada uno piensa, así que, Tito, no hay drama. Podemos opinar distinto porque este tema es normativo, por lo tanto es completamente opinable. Yo creo que incluso desde el punto de vista de la eficiencia, a veces el exceso de mercado puede ser contraproducente y un poquito de Estado no deja de ser bueno y contrabalancea los poderes que son mal puestos, a decirlo así. Yo imagino, en Chile tenemos un banco público que en varias ocasiones ha destrabado, no voy a decir acuerdos colusivos porque desconozco si son acuerdos concretos, explícitos, pero al menos tácitos, de no mover la tasa de interés a pesar de que el Banco Central tiraba señales. Por lo tanto, es posible, y la experiencia europea y la literatura europea muestra que es posible la economía mixta en algunos mercados sin asustarse. Pero, de nuevo, es un tema opinable. En cuanto a lo que Enzo planteaba, bueno, en el paper tratamos la endogeneidad, los temas de causalidad, y los resultados siguen siendo robustos. Ya te mandé cuando tenga una copia, una versión nueva, con la data al 2021, que lo más difícil es apuntarle al sesgo político de cada director, pero eso ahí usamos diferentes fuentes. Cuando tenga un draft, te lo envío feliz y agradezco tus comentarios, pero sí, es un tema siempre. Yo siempre cuando hablo de directores comprometidos políticamente, recuerdo al exdirector de Linares cuando partió esto, que Tito lo conoce muy bien, que fue ministro, y él era director de una empresa tabacalera y que se mandaba completa a todos, se mandaba desde Inglaterra, y claramente el tema tabaco era un tema sujeto a mucha regulación, mucho cambio legal, y muchos cambios en la regla del juego que requerían una experticia no técnica, sino política. Pero la pregunta nueva sigue siendo esa, entre la experiencia de cómo se mueven las cosas o la experiencia de con quién conversar para influir. Y yo creo que ahí hay una línea que es imposible para el investigador de detectar y por lo tanto lo metemos todo al mismo saco. Pero si me dan 30 segundos, hay una pregunta bien interesante que planteó Mercedes Arauz,
y cuánto pesa la institucionalidad. La verdad es que efectivamente, Mercedes, todos los problemas comienzan, o sea, ninguna persona que trabaja en instituciones reguladoras viene de Júpiter. Todos tenemos un corazoncito político, más izquierda, más derecha, más liberal, más conservador, digamos, depende del clivaje del país, ¿no? Todos tenemos, o sea, nadie dice yo sea escéptico a la política, eso es mentira. Y efectivamente es la institucionalidad la que pone los límites y la que permite o no permite hacer cosas. Y por lo tanto, cuando comienza a desarmarse la institucionalidad, es como las grietas que tiene una represa. Empieza de a poco, empieza en lo marginal, en lo pequeño. Y cuando se revienta completa. Ese es el problema. Pero no viene de adentro, no viene de la alta dirección propiamente hablando, de que de adentro estén socavando esto. En alguna oportunidad hicimos un trabajo con un colega acá de Chile, en el Ocitran, nos tocó conversar con varias empresas y había una en particular, ustedes ya deben imaginarse cuál, en que a uno lo trataba cuando íbamos a reunión con ellos como un verdadero bandido. Era la sensación de que esta persona me viene a pedir algo y era la sensación que probablemente ellos sentían cuando parten y se dan cuenta que cualquier persona que está trabajando cuando intenta saltarse los límites no lo hace dentro de la institucionalidad, lo hace siempre por fuera. Así que efectivamente tu opinión la comparto. Hasta ahí no entiendo el sí, lo dejo para quizás otro de los comentaristas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Bueno, haciendo una suerte de resumen, agradecemos a todos por estar presentes. Gracias a los participantes, a los expositores, comentaristas. Muy merecida la semblanza a Jorge Fernández Vaca. Creo que el tema de gestión e institucionalidad son tópicos que no deben dejar de ser abordados en una agenda pendiente. Y yo agregaría nada más algo que mencionó Eduardo en su momento, el aspecto del cambio climático. Hoy por hoy, abordar estudios sobre la resiliencia de la infraestructura es necesario. No debemos dejar de lado ese aspecto si queremos por lo menos continuar con métricas de necesidades de inversión. No considerar ese aspecto, podríamos estar más bien subvalorando la medida de la necesidad de inversión. Creo que otro aspecto también crucial es la información. Mientras tengamos, ha mejorado un poco el acceso a la información, hay disponibilidad de datos espaciales. Creo que ese aspecto también es bastante útil para los trabajos. Desde el punto de vista académico, hacemos econometría y hoy por hoy la econometría espacial es un instrumento muy necesario que actualmente muchos investigadores vienen abordando. Y entonces es importante que los sistemas de información pues estén bien hechos para poder trabajar estas investigaciones. Bien, muchas gracias a todos los presentes y creo que voy a tener que también hacer una invitación a participar de la 5ª conferencia que se realizará el próximo miércoles 17 de agosto a las 5, que la organizará el área de gestión empresarial y responsabilidad social. Muchas gracias a todos por su presencia y participación y cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, Eduardo, gracias, Roberto, gracias, José Luis, gracias, Enzo. Y gracias, Roberto. Gracias a todos. Sí me hayas agradecido, no te preocupes. Muchas conversamos, Eduardo, Joanita. en algún momento. Gracias por todo, Sí. Ivana. Sí, no Muchas quería hablar.